Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estoy acá en el Hotel Paseo La Galería, donde se está llevando a cabo, se está realizando uno de los mejores eventos que sucede en Sudamérica. Vamos a ir conociendo parte por parte este evento, Navejestic 2024. Voy a empezar por una parte y sin lugar a dudas hacen unas compañías, la preciosa modelo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿En qué empresa estás? Estoy con Blue Mart. Blue Mart. Enseguida llego. Gracias. Bueno, compartiendo acá también tenemos una de las empresas. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Buenas noches. Entonces, ¿quién está gerenciando? ¿Quién gerencia El de Barba del fondo. el barrio? ¿No? Ok. Me voy a acercar a una de las empresas que están exponiendo acá, luego voy a pasar al salón. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal? ¿De dónde? ¿De qué país? Argentina. Argentina, Maradona. Argentina, Maradona. ¿Quién más? Ruggeri. ¿Tu nombre, señor? Vicente Galeano Venegas. Estamos en vivo para todo el mundo a través de Facebook. Marandú y ¿qué tal Facebook? Bueno, ¿qué tal? Contame un poco de la empresa. Y somos nosotros una empresa naviera. Estamos actualmente trabajando en varios puertos hacia el sur y nos estamos moviendo, somos más remolcadores portuarios. Bueno, sin lugar a dudas, el marketing ha aumentado mucho. Sí, últimamente el marketing digital es algo fundamental hoy en día. Ok, bueno, muchísimas gracias por la atención. Voy a ir conociendo más de este evento, Navejestic 2024. Voy a ir en la apertura acá en Paseo de la Galería, donde se está llevando a cabo. Vamos a ir conociendo. Esta es la entrada. También las personas que están gerenciando el acceso, en fin. Bueno, ok. Atención, porque acá están grandes emblemas selva. Están una parte acá. Voy a ver si puedo realizar todo el circuito porque es amplísimo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Es la primera edición que está participando en Navejestic? La segunda edición. La segunda edición. El año pasado estaba con otra empresa. ¿Con otra empresa? Sí. Y ahora está con Shell. Con Shell. Qué bueno. Shell tenía un eslogan. Shell, solo Shell supera Shell. Era antes del eslogan. Solo Shell supera Shell realmente. Qué bueno. Así que me el gerente. Ahora justamente en una reunión. ¿Están de reunión? Están de reunión. Los dueños están en camino también. Hoy es nuestra noche de brindis. Hoy, ¿sí? Vamos a tener un brindis especial en un ratito. Bueno, entonces vamos a hacer un avance porque estos son 3 días, 1, 2 y 3 de octubre. Mañana entonces el público estamos en vivo para entonces que vayan conociendo también el evento. Claro. Muchísimas gracias. No es nada. Shell acá participando también. El stand de Shell también tiene un lugar donde uno puede acercarse, conversar de inversiones y a la vez compartir, las negociaciones, los conceptos, porque todo es marketing acá. Y esto es grandioso. Esta es una parte, vean. 1, 2, 3 de octubre. Está llegando acá. Bueno, voy a arrancar por este pasillo, que es el pasillo, digamos, central, o una que está en el medio, donde vamos a ir conociendo más. Veo que acá hay atuendos, todo es logística, navegaciones, pero también hay industrias de varios países, Argentina, Uruguay, de Brasil también que están presentes acá. Buenas noches. Hola. Virginia, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, estamos en vivo para todo el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Decime, ¿es tu nueva, tu primera edición en Navejestic? ¿Hace varios años? Qué bueno. ¿Me presentaron quién está gerenciando? El World League. Yo creo que la que se tenga
I will share it with him because he lives in Athens. So nothing easier for him than to go there, right? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Vos sos su traductora? No, of course, perfect. Appreciate it as well. ¿Y acá también? Thank you. Hello. Oh, How do you do? how are you doing? Ah, Live for the world. Estamos en vivo para todo el mundo. vivo. Live for the world. Wait for me. ¿Ok? Señor, ¿cómo va? Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, todo bien. ¿Su nombre? ¿Cómo? ¿Su nombre? Gustavo. Gustavo. ¿Y el nombre del señor? Enzo, Enzo. come Enzo Ferrari. Enzo Ferrari. Bueno, ¿sabe qué tal? ¿Cómo la están pasando en esta edición? Excelente, la verdad que estamos muy contentos. La verdad que ya va el tercer año que participamos aquí. La verdad que muy bien, estamos muy contentos. Muy buenos negocios y la verdad que todo muy bien organizado. La señorita me estaba diciendo que son señales lo que ofrecen. ¿Cómo? Son señales. No, nosotros lo que hacemos es telecomunicaciones satelitales para buques. O sea, somos representantes de Starlink en este momento. Brindamos soluciones de internet a bordo para la tripulación y tanto sea para el capitán. Toda la tecnología de repente que... Es tecnología, lo nuevo que hay en el mercado es Starlink. Sí, lo mejor. Lo nuevo que hay, digamos. Bueno, ahora, claro, vamos a suponer, mi buque se queda en una parte del océano. bueno, ¿Qué solución? la comunicación es con Starlink. Con ello vos podés Se me acabó el combustible, se me terminó el combustible. por teléfono, acá, Ok, la antena. bueno, sí. ¿Ok? Ok, se me terminó el azúcar, me envías azúcar. A ver, ¿se te terminó? ¿Qué cosa? El azúcar para... El azúcar, ok. Todo. Le mandás tu celular por WhatsApp, necesita azúcar, Se me terminó el combustible, Listo. lo que sea. todo. Tenés comunicación asegurada, es como en tu casa. O sea, vos arriba del buque es tu Cualquier casa. parte Es la internet de del tu casa. océano. Exactamente. ¿Un submarino? No, yo soy vendedor. No, pero un submarino también puede... Un submarino no, todavía no hay para eso. Bueno, genial. ¿Qué tal? I like Rolling Stone. I like Rolling Stone. You like Rolling Stones? Yeah, I like Rolling Stone. Me too. Okay, fine. Mick Jagger. Thank you. Thank you. Propietario de la empresa. Bueno, también acá está Ría. Está un evento de primer nivel donde se comparten, están compartiendo también. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿De dónde? ¿De Brasil? De Brasil. Estamos en vivo para todo el mundo. Bueno, ¿me cuenta algo de la empresa? Somos organizadores de propulsión antimontado. ¿Propulsión de qué? Para buques de hidromiel, Qué bueno. no de empresa alemana, pero en Brasil. ¿Hace cuánto tiempo que están elaborando en el mercado? 6 años. 6 años. Okay. Bueno, están así compartiendo también un rico bocado. Bueno, voy viendo acá. Voy subiendo. Es una hora top. Pero ¿Qué tal? No, es Jessica. Qué lindo evento. ¿Cómo te sentís? súper bien, contenta de compartir con todos. ¿Y vos? También, un evento muy lindo. Ok, gracias. La gente compartiendo acá. Es un evento muy importante donde está. Mira, acá también tenemos buque. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Estamos en vivo para todo el mundo a través de Marandú Digital Facebook. Contame algo de Certec Marine. Bueno, nosotros somos una empresa electromecánica paraguaya que
fabricamos una tecnología que exporta a 65 países. Son unos pararrayos que nos permiten la formación del rayo. Las aplicaciones son a nivel barcaza, buques, yates de lujo. Además tenemos la opción de los pararrayos para tierra, ¿verdad? Que normalmente se instalan en los puertos, en los grandes supermercados, en industrias. Es una protección total que impide la formación del rayo. Qué bueno, decime, estos materiales para rayos son producidos acá en Paraguay. ¿Qué tipo de material o de metal son? No es un material de aluminio que no tiene ningún componente eléctrico ni electrónico. Es fabricado 100% en Paraguay y lo importamos en Estados Unidos, India, Europa, Reino Unido, los países más importantes de Asia como India, Turquía, de gran aceptación a nivel mundial. Buenísimo. Industria nacional. Gracias. Bueno, ahora hay que conocer más parte de este evento. Estoy escuchando unas cuerdas. Ya que están Argentina, Paraguay, Uruguay. Hola, ¿qué tal? Estamos en vivo para todo el mundo. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Cuéntenme un poco de su empresa. Somos de Barchiva, producimos los motores, propulsores, equipos marinos en general. ¿Hace cuánto tiempo están en el mercado? 190 años. 190 años. ¿Se inició en dónde? ¿Italia? ¿Dónde? ¿Francia? Somos de Finlandia. Finlandia. Ok, gracias. La mayor de nada está ¿Cómo la están pasando? Navi 60. ¿Cuál es la sensación en este evento? No. Bueno, es parte de la sensación de lo que se vive acá en este evento. Pero miren, acá. Buenísimo. Brindis, más alegría, show. Aquí en Navi 24. ¿Usted está trabajando ahora? Estoy en el stand aquí. Cuénteme de su stand. Estamos en vivo para todo el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo se llama su Buenas stand? noches. Nuestro stand es Turbo Internacional. Estamos directamente en España, aquí en Paraguay y en la Argentina. Y tenemos un taller integral que se llama San Antonio Cono Sur. Y un placer compartir este stand con todo el mundo. Gracias. Buenísimo, excelente, excelente. ¿Es tu empresa? No. Bueno, ok. Ojalá. Me voy a acercar. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Estamos en vivo para todo el mundo. Dígame, cuénteme de su empresa. Nuestra empresa hace 53 años que está en Argentina, 3 años en Paraguay, 10 años en Uruguay y estamos especializados en lo que son productos para izaje de carga. ¿En producto de qué? Izaje de carga, cables de acero, líneas de fibra, billetes. Qué bueno, excelente, excelente. Gracias. Gracias. Acá compartiendo entonces también vemos parte. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Se puede? Permiso, estamos en vivo para todo el mundo. A ver, contame un poquitito algo de la empresa. Sí, nosotros somos una empresa argentina, con sede acá en Argentina y en Paraguay. Somos
somos especialistas en servicios para embarcaciones, vendemos filtros de la marca Donaldson, grupo electrógeno y todo eso. Qué bueno. ¿Qué más me puedes contar? Nada, estamos acá hasta mañana, de las 3 hasta las 20 horas, le esperamos a todos. Ok, 1, 2, 3 de octubre. Escucharon acá al señor, la invitación, vengan porque es un show. Es un show, hay música, hay brindis. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Working toward a single great future. Contame algo de la empresa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nosotros somos la norma japonesa para construcción de buques. Buques. Sí, sí, sí. Buques fluviales, buques oceánicos y demás. Decime algo, cuando yo quiero para mi buque, ¿qué me sugerís? Que tenga NK, clase NK. Que sea NK la sociedad clasificadora de su buque. Bueno, genial, ya escucharon. Si querés tener un buque clase NK, es la sugerencia. Voy a participar también acá, me voy acercando. Miren este logo que está acá. El staff del grupo Propulsión, que tiene varios emblemas. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo va todo? ¿Su nombre? Jorge Román. Guamán. Decime, contame algo del grupo Propulsión. Grupo Propulsión está en Mar del Plata, en la ciudad de Mar del Plata, Mar del Buenos Plata. Aires, Argentina, Qué bueno. y nos dedicamos a la propulsión. Mar Platense también, antes se decía él. Mar Plata. Qué bueno. Nos dedicamos a la reparación de la propulsión de todos los barcos de pesca. Pesca. Qué buen negocio, buenísimo. La pesca. Creo que, sin lugar a dudas. Pero hay algunos buques pesqueros también en una de ¿verdad? Claro, Donde sí, se son todos pesca ahí, se elabora, ya salen pasados. Son buques factoría y buques de artesanal que todavía sigue habiendo. ¿Y en Paraguay dónde están? En Paraguay estamos en Naranja y Sí. ¿Naranja y sí? Naranja y Sí. ¿Qué es Naranja y sí? ¿O cómo? Se llama así el lugar. Ah, bueno. Yo le voy a facilitar una tarjeta, acá está la dirección. Ok, perfecto. Así pueden tomar contacto con nosotros. Sí, señor. Nos dedicamos a los tubos, Sí. compresores, esa es nuestra actividad. Y hay un rico vino que la empresa también está compartiendo con los visitantes ahí. Sí, en una de ellas el visitante prefiere fruta, bueno, donde se están compartiendo también. También están presentes los niños, están viniendo con la familia, están participando. Esta es una parte de la elaboración que estaba mencionando. Buques, barcazas, tecnología, mucho más. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches, estamos en vivo para todo el mundo. Cuénteme algo de la empresa. ¿Algo de la empresa? Somos una empresa de peritajes marítimos fundada en 1946 por mi abuelo en Argentina originalmente, pero trabajamos con Uruguay, Paraguay, Bolivia y Argentina. Qué bueno, mencionaste tu abuelo, qué bueno, y seguramente, o puede ser una persona que estaba próxima a alguna orilla, algún mar. Contame un poco. Mi abuelo era jefe de máquinas de un barco durante la Segunda Guerra Mundial y cuando termine la guerra viene a Argentina, él de origen noruego, viene a Argentina a casarse con mi abuela. Sí, bueno, tu abuela era aquí. Mi abuela también era noruega. Noruega. Sí, ella vino antes que él porque su padre fundó una compañía de pesca en las Georgias del Sur. Iniciaste la conversación al público con la gestión del servicio de tu empresa. ¿Cuál era? Somos corresponsales marítimos. Corresponsales Sí, sí. Hacemos pericias en todos los puertos de Argentina, Paraguay, algunos en Uruguay y algunas pericias en Bolivia. Oye, gracias. Era parte de la empresa, entonces estamos llevando los buques. Bien, buques, acá una logística. Estos buques donde están, otra parte del buque, bueno, acá nadie existe, donde están pasando pero muy bien. Ahora me hace cara Acá estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Contame algo de tu empresa. Bueno, nosotros vendemos pinturas industriales. Nosotros vendemos pinturas industriales. Ah, pintura.
pintura. Si deseo pintar mi buque, te compro vos. Claro, solamente no, o sea, vendemos pinturas industriales y pintura para casa también. ¿Para casa también? Sí, para vivienda, para todo lo que quieras. Escuchame, ¿te fuiste alguna vez ya a pintar algún buque alguna vez? No, me quiero ir. ¿Te querés ir? Quiero ir. Qué bueno, qué Quiero bueno. conocer. Contame más, ¿qué tipo de pintura, qué materiales? Ya tenemos epoxi, poliuretano, sintéticos, pinturas especiales para alta temperatura. Lo que necesite realmente, nosotros vendemos soluciones en pintura. Entonces, es Rempar. Rempar con Renner Coating. ¿Dónde está ubicado? ¿Dónde voy a comprar? Contame. Estamos sobre Leopardi, casi... no recuerdo la otra calle. Bueno. Pero estamos en todas las redes sociales. Redes sociales, perdón, ¿cómo? Rempar S.A. Rempar S.A. Sí. Ok, gracias. Dale, gracias. Buenísimo, excelente. Pintura. ¿Verdad? Para pintar buques, casas, hogares, buenísimo. Navigistic, de primer nivel este evento. Vemos acá, hay máquina de chop acá. Voy a empezar por acá. ¿Vieron esto donde se hacen las correas, los buques, donde utilizan todo? Y tenemos acá Meca. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Decime una cosa. ¿Se puede decir que Tenemos dinómetros, cáncamos, arneses, línea de vida, luz de navegación, elemento de izaje. Sí, pero yo estoy en este momento antes de entrar en la parte de los productos y servicios. Esto continúa hasta mañana. Claro, hasta Pero mañana. escúchame, los visitantes van a tener hasta mañana Heineken. Siempre, siempre, siempre. Hasta el amanecer. Escucharon, shop gratis acá en esta empresa. ¿Qué tal? ¿Usted es el gerente? ¿Usted es el gerente? Ella es la vicepresidenta. La vicepresidenta, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Permiso, estamos en vivo para todo el mundo a través de Barandú Digital Facebook. Contame algo de esta empresa. Mi marido ¿qué te puede hablar mejor? ¿Dónde está? Ahí está. ¿Quién? Ah, bueno, que me voy a acercar al marido de la señora acá que está con, está como va todo. Estamos en vivo y su señora me sugiere conversar brevemente con usted porque estamos en vivo. Hábleme brevemente la empresa. En este momento tengo un cliente. ¿Cómo no? Es lo que estaba mencionando yo. Está ahí. Bueno, voy a pasar a otra empresa, Atalaya, Civil Solutions, donde se están realizando Ya la vendieron, lo cargaron en el sistema aduanero y como se llama, los manifiestos de carga no quedaron. Así que, pero bueno, estamos en vivo para todo el mundo y usted está gestionando justamente parte de esa tecnología. Entonces el público está en vivo, entonces cuénteme algo de la empresa, ya que están mencionando algo de navegación, de productos. bueno, para hacerla corta, la empresa en la que hoy estamos representando en este lugar, nos encargamos de lo que es servicio de agencia marítima, servicio de amarre, remolques portuarios en la hidrovía en la parte norte del lado argentino. Cuénteme quién le acompaña en esta oportunidad. Bueno, acá que me acompaña, que se presente él, la verdad. Usted es navegador, ¿qué hace? ¿Navega en buques, en barcos, Vengo a saludar a la gente de la agencia marítima. ¿Y usted, señor? Lo mismo, visitando, ¿no? Qué bueno, disfrutando así el evento donde se está realizando acá. Excelente. Creo que hay una parte de acá también donde, bueno, están muy concentrados. Acá se disfruta. Cada stand tiene una máquina de show. Bueno, el 90%. Estamos acá en un momento donde ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Hola. Estamos en vivo. Sí, ¿qué tal? Para Barandú Digital. Decime, hablame un poco de Frozen, ingeniería. Frozen. Entonces, Frozen. ¿Cómo funciona Frozen? Frozen es una empresa de ingeniería. Nos dedicamos netamente a lo que es ingeniería de proyectos, lo que es investigar
planos, revisamos las documentaciones que son necesarias para PNA o la prefectura paraguaya. Son documentos necesarios, ¿verdad? Y entonces la idea del proceso es no solamente poner en regla, sino mejorar a lo que podemos llegar en el proceso. Decime, ¿hace cuánto tiempo están en el mercado? Procen está en el mercado hace más de 15 años. Estamos ya hace mucho trabajando por la ingeniería, por mejorar los remolcadores y la barcaza para, en esta época, por ejemplo, la bajante es algo preocupante. Y la idea de Procen es ayudar a que siga el mercado fluyendo para que la economía, no solamente nacional, sino internacional, no se vea tan afectada. Veo que están brindando con un poco de show, cerveza, show. Sí, están presentes en más de están todos los dueños de la empresa, el ingeniero Suama y el ingeniero Andrés, que son los dueños de la empresa. El ingeniero Luis Suama, que está hablando allá. Este departamento, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Mucho gusto, yo soy Hugo. Hoy estuvimos hablando sobre los problemas que tiene el río. La charla, exactamente. La bajante del río es un problema. Nosotros ofrecemos soluciones de ingeniería para poder paliar este problema que tenemos hoy, ¿verdad? Así que desde Procen estamos dispuestos a ayudarle a la gente con esos problemas que hoy el transporte de mercadería que nos afecta a todos. Así que gracias a usted. Procen, entonces, ingeniería, donde, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo va todo? ¿Cómo la está pasando en esta edición? Excelente. ¿Esta es tu empresa? No, en este caso no. Y bueno, están compartiendo, visitando. Sí, estamos visitando aquí a Procen Ingeniería. A Procen Ingeniería, qué bueno. Me gusta. Bueno, veo acá también una conversación de staff que están compartiendo acá un evento. Bueno, voy a ver, este material que están viendo ustedes es esa ventanilla de barco, de buques, donde se puede observar a través durante la navegación y entonces es una empresa que va elaborando, fabricando todo eso. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola. Estamos en vivo para todo el mundo. Cuénteme esta conversación del staff. Ajá, ¿qué le contamos? ¿Qué están conversando? Y estamos charlando un poco acá de Paraguay, de todas las oportunidades que tenemos y que estamos explorando en estos días en la feria. Argentina dice, pero veo 3 logos. Río Santiago, Acron Ingeniería, La Pasteca. Ahora voy a dejar hablar a los especialistas. ¿Quién es? Que nos Preséntame. cuenten, que se presenten. ¿Qué tal? Nosotros somos una empresa, estamos con la ingeniera Yara Baccherini, el encargado de fabricación de las aberturas navales. Somos una empresa de Argentina que fabrica ventanas para barco. Ventana, yo decía ventanilla. No, sí, esto sí. es ventana. Son ventanas para barco. Hace poco empezamos a abrir mercado y estamos posicionando en lo que es Paraguay. Qué bueno. ¿Qué más? Sí, nada. Cuando vos observas por esa ventana, ¿cómo te sentís? ¿Cuál es la sensación que puede tener uno? Porque muchos nunca subieron a un buque, a un barco, a una barcaza. Algunos ni a un bote, ni a una canoa. Entonces, ¿qué me puede decir técnicamente? ¿El duro? ¿Cuánto ancho tiene? ¿De qué material está hecho? Y fabricamos, la verdad, en distintos materiales, en aluminio, acero inoxidable, y bueno, distintas variedades. Lo que estamos haciendo ahora es empezar a certificar. Ya este año certificamos todo lo que son las normas ISO 9001 y estamos ya finalizando lo que vendría a ser la certificación de fabricante, así que estamos bastante contentos con eso, avanzando. Decime, ¿qué es lo que más te puede gustar de un buque, por ejemplo? Está fuerte. ¿Cómo? Disculpa, no escuché justo, me saludaron. No, le estaba preguntando
a ella, ¿qué más le puede gustar de un buque o estando dentro o navegando? Yo soy el encargado de fabricante de las ventanas y yo nunca tuve la oportunidad de navegar en un buque, así que me encantaría que tenga un buque, que me vaya a buscar. Estoy en Mar del Plata, ahí está la empresa radicada en Mar del Plata. Me peino porque estoy despeinado, hace rato que estoy. Así que nada, yo creo que lo ideal sería cortar el video porque no están llamando. Ok, gracias por la atención, excelente. Bueno, mucha anécdota de repente, ¿no? Este señor nunca estuvo, bueno, a lo mejor se habrá ido a pescar alguna vez, no sé, pero acá, a ver. ¿Qué tal? Estamos en vivo para todo el mundo. Es decir, ¿es la inauguración del stand o qué están celebrando? ¿Qué están brindando? Decime, ¿quién es la persona que puede informar sobre el contrato? Sí, ok, voy a acercarme, tratar de acercarme porque a veces bueno, están con invitados justo en este momento, etcétera, entonces a veces no se puede detallar mucha la conversación. Se firmó un contrato, tengo que ver también voy a tratar de ubicarme. Me falta 100 kilómetros para allá. ¿Qué tal? No hay duda. Ahí está el título. Es la barca del pescador. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Hola. Estamos en vivo para todo el mundo. Me estaban diciendo que hoy es el primer contrato que están brindando, celebrando. Un contrato de compra de motores Yanmar para unos remolcadores que vamos a construir en el astillero. Decir una cosa, él se va mañana a Buenos Aires. Sí, mañana en la mañana. 40 años de egresado de mi compañero de colegio. Qué bueno, buenísimo. Te juro. Bueno, ya entonces celebrando acá la primera contrato, las negociaciones importantes que se realizan acá en este evento, donde ustedes ya escucharon que están cadenas, motores, todo tipo de productos que se utilizan para los barcos, buques. Acá tenemos, por ejemplo, una barcaza pequeña, una maqueta. Y va. De la conversación acá también la están pasando muy bien. Máquinas. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Permiso. Estamos en vivo para todo el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo lo están pasando? Bien, muy bien. Super. ¿Quién me puede hablar de la empresa? Cuénteme algo de la empresa. Cuénteme algo de la empresa. Trabajamos acá en la agencia marítima, en proveeduría marítima. La verdad que muy bien. Venimos de Argentina, trabajamos en Uruguay. Estamos contentos acá en la nave Shiptic. Excelente. Codeándonos con los colegas y muchas veces poniéndole cara al mail que muchas veces uno no conoce a la gente con la que habla durante tantos años y está bueno poder conocer a la gente. Decime, ¿qué te gustaría negociar, por ejemplo, en esta edición? Uno barco, comprarte un buque, ¿qué te gustaría negociar? Bueno, comprar un barco es algo muy ambicioso, pero nosotros venimos a generar buenas relaciones con nuestros clientes, con los que tenemos actualmente y con los que también tenemos
lamentablemente no es un buen año para el agua del río. El río está muy complicado en la parte del norte, pero bueno, trabajando para generar cosas nuevas. Bueno, sabes que si te pregunto si te gusta la pesca, no sé cómo te va a quedar. Si me gusta la pesca, claro que sí, sí me gusta la pesca, la verdad que sí. Así que bueno, que salga todo súper bien. Gracias por la atención. Bueno, escuchanos todo buques, barcazas, pero también hay tecnología. Miren esto. Es una maqueta de una barcaza que, bueno, está para todo, me parece que se puede utilizar también así. A ver, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, ¿cómo estás? ¿Qué empresa estás? Nosotros somos un astillero holandés. Estamos no solamente en el río Paraguay, Paraná, sino también en Colombia. Tenemos actualmente 21 barcos en toda Sudamérica. Y bueno, estamos presentes en Avellique ya por la octava o novena vez. Mencioname un poquitito más el nombre de tu empresa. El nombre de la empresa es Tecla Podeo Shippers, un astillero, como ya habían dicho, en los Países Bajos. Tenemos 4 astilleros en Holanda. Y bueno, además acá en el río Paraguay y Paraná tenemos 8 embarcaciones trabajando, con lo cual trabajamos no solamente en entregar el remolcador, sino también le damos un poco la continuidad de los servicios que ellos necesitan. Y bueno, yo estoy aquí en Paraguay y junto con otro ingeniero de Holanda hacemos un trabajo en conjunto para poder brindarle lo mejor a las empresas. Gracias por la atención. Vieron, Paraguay, Uruguay, Argentina, pero también escucharon, cada empresa tiene su historia donde se va uno a informar acá, porque de acá me voy a aproximar, porque acá no sé qué será, una feria de encantos, o qué es lo que es. Servio, River Service. Qué bueno, qué excelente. Hola. ¿Es tu primer análisis? No, el segundo ya. ¿El segundo ya? ¿Y te acompaña aquí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo te llamas? Estamos en el stand de River. Alison, ¿vos? Hola, Fátima Gauto. Fátima Gauto. Hola, yo soy Tami. ¿Cómo están? Decime una cosa, ¿qué más te puede gustar de un barco, un buque, por ejemplo? Te puede gustar todos los servicios que ofrecemos acá. Estamos actualmente en museo, pueden pasar a ver todos nuestros servicios. Tenemos muchísimas cosas lindas para ofrecer acá. Decime una cosa, si vos te vas a la noche, por ejemplo, ¿qué te puede gustar navegando en un buque o encima de un buque? El silencio, la noche, las estrellas, poder mirar así, poder reflexionar, la tranquilidad. Qué bueno, y escuchar la marea. Qué bueno, buenísimo, excelente, gracias. Qué bueno. Perdón, permiso. Acá estuvo. ¿Qué tal? Hola. ¿Todo bien? Qué bueno encontrarlo otra vez, ¿qué tal? Nuevamente, sí. ¿Todo bien? ¿Cómo era? Yabarete. Sí, Yabarete. Estamos acá en River. Contame un poco, ¿es tu primera nave? ¿Cómo? No, ya bastantes años ya, sí, gracias a Dios. Bueno, yo estoy acostumbrado contigo en la expo. Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo sos? ¿Tu nombre? Yo me llamo Fiorella, soy la mejor influencer del país y ahora Miss River Cyrus. Contame más entonces. Y la verdad que estoy muy feliz de estar acá. Y ¿Por el título obtenido? Por el título obtenido, claro. Y todos los hombres están locos por mí. ¿En serio? Sí. Pero ¿por qué lo que se enloquecieron? ¿Qué pasó? ¿Por qué motivos se enloquecieron? Y por mi belleza. Por tu belleza. Tampoco Adrián. Escuchame una cosa, pero ¿te gusta pescar? Porque estamos todos a nivel buque. No, yo no pesco. No, tipo, todos vienen ya por mí. Yo soy la red donde caen todos los pescados. Entonces nunca te gusta navegar, por ejemplo. No. No, yo navego, pero solamente en yates y eso. ¿Yates? Sí. Esto te parece muy de marketing entonces. Claro. No le gusta el marketing. Bueno, genial, qué buena onda. Excelente. Vamos a ver acá. ¿Qué tal? ¿Cómo va, señor? Estamos en vivo para todo el mundo. Veo que hay algunos productos acá. Cuénteme de la empresa. La empresa SRPM Corporation se encuentra en Miami
y desde allí distribuimos para casi todo el mundo. Tenemos el 90% de los productos son americanos, tenemos españoles y australianos. Dígame, esto que está acá, ¿lo llama un reflector o qué? Este es un reflector LED de última tecnología, patente exclusiva de Carla Sanfin. Es el reflector que más ilumina LED en el mundo. ¿Ilumina qué? Que más ilumina en el mundo, LED, con LED. Si esto está puesto en un buque, en un barco, supongamos así, ¿a cuánta distancia, digamos así, puede llegar su eficacia? 3,5 kilómetros. 3,5 kilómetros. Sí. ¿Cómo se llama el modelo que estaba mencionando? Modelo LED. LED. Carla Sanfinch es la marca. Qué bueno. ¿Y el nombre de su empresa? RPM Corporation. RPM Corporation, gracias por la Muy amable. Adiós. Estamos en vivo para todo el mundo. Vieron reflectores, aquellos, no solo la de Batman, ¿verdad? Porque la de Batman acá, cóctel, ¿vieron? Qué bueno, ¿qué me van a sugerir? Sex and the Bean. ¿Qué contiene eso? ¿Qué contiene? Vodka, buena naranja y granadina. Vodka y sí, escuchame, ¿cuál puede ser otra sugerencia? Bueno, genial, ya escucharon ustedes. Adelante, por favor. Bueno, Nave Gistic, excelente. Uno de los mejores eventos acá del Paraguay, si no será uno o dos, pero acá está todo. Pero acá me parece que va todo adhesivo, todo pegado va al asunto, ¿verdad? Todo techo. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Contame algo de la empresa y estos productos, mientras que me pongo acá, me voy a ubicar acá y contame, ¿qué estaban proponiendo acá los visitantes? Sí, en este caso estamos ofreciendo soluciones para la línea de propulsión, todos son buques ya autolubricados, ya no necesitan aceite, no necesitan grasa. Tenemos todo lo que es comando electrónico para las embarcaciones, comando acelerador, indicadores de ángulo de timón. Ángulo de timón. ¿Cómo funciona el ángulo de timón? Este es el más clásico de todos. Sí, contame. Lo que estamos presentando ahora más bien ya es un sistema ya electrónico que está reemplazando ya todo lo que es el sistema de varillaje, a los sistemas neumáticos ya para un cambio ya totalmente electrónico. Ahora, acá veo por ejemplo va el número 0, 15, 30, sí. 45 y acá representado en grados. En grados. Pero si yo me voy a 15, ¿cómo gira? ¿O cómo? Y los timones empiezan a girar. Ya sea, gira para 15 grados, 30, 35 grados. Pero si el buque o la nave tiene, por ejemplo, 100 metros o 50 metros, de 15, ¿cómo vas girando por tiempo, 30 segundos o por un minuto? No. Sí, tiene un lazo de tiempo. Tiene un lazo de tiempo que eso depende mucho justamente de la parte hidráulica de la embarcación, de las bombas y demás, y ahí, de acuerdo a las bombas, es donde se determina la cantidad de segundos. Ok, gracias. No, a la orden. ¿El nombre cómo era? Esta es una compañía de Tecto, una compañía brasileña. ¿Cómo es el nombre? De Tecto. Tecto, ok, perfecto. ¿Y este era Este sería ya indicador de ángulo, para el timón. Ángulo del timón. Ángulo del timón. Buenísimo. Voy a descargar una parte de y acá. Qué bueno. Excelente. Están compartiendo también acá. Ustedes ya vieron acá donde ahora sí. Llegué. ¿Qué tal? Eso es un... Repetir tu nombre. Tu nombre. Kiara Mega. Kiara Mega. Bueno, entonces esto es Blomar. ¿Quién me va a informar de la empresa o continúo contigo? Con los señores, me estoy explicando ahora. Sí, me voy a acercar a ver qué están explicando. Un buque, un remolcador también. Tiene que ser un remolcador híbrido, ¿cierto? Para tener un motor eléctrico que puede absorber la energía
Todavía no estamos en este punto. Todavía no. La próxima. Estamos desenvolviendo los proyectos ahorita para preparar el futuro. El primer paso es echar en tal vez 2 barcazas, solamente la energía suficiente para el hot load es la energía que el flotador necesita, acondicionado, toda la electricidad del port. Normalmente tiene un genset, un operador de energía suficiente para eso. Bueno, el señor está explicando la técnica de un probador, también acá yo me puedo acercar en este stand donde, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Decime, ¿qué está prefiriendo? ¿Qué trago está prefiriendo más del público? La caipiriña. La caipiriña. ¿Cómo preparar la caipiriña? Se corta limones, se le pone con azúcar y se aplasta. Se aplasta. Decime una cosa, ¿y hace cuánto tiempo que trabajás vos como barman? Un año. Hace un año. Ok, qué bueno. Acá también queda buenísimo. Excelente. Excelente. Todo referente al aluminio, la construcción también. Acá para poder navegar bien. Esta es una parte que voy a llegar después porque voy a tratar de hacer un circuito muy importante y voy a hacerlo por parte. Voy a acercarme también acá. Voy a acercarme también acá. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo te va? Bien. Estamos en vivo para todo el mundo. Contame algo de la empresa. De la nuestra, de SSI, bueno, mirá, nuestra empresa es digamos, paraguaya. Tenemos nuestro origen, nuestra casa central en Montevideo. Y bueno, y hacemos varias cosas nosotros. Nosotros nos pueden ubicar, digamos, por las grúas, un poco la publicidad que tenemos una edición que hace proyectos, una edición, claro, grúas, más que nada son para movimiento de cargas, tenemos después puente grúas también. Estamos viendo ahí una producción de ¿qué tipo de madera? ¿De alpino? Exactamente, bueno, nosotros trabajamos con todas las papeleras, digamos, todas las papeleras de acá en la región, estamos metidos en todas. Y estamos metidos, digamos, en el proceso integral, digamos, del proceso de la celulosa, y especialmente en toda la manipulación de la madera. Por favor. Bueno, así están compartiendo. Acá tenemos un modelo. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo la está pasando? Todo bien, demasiado bien, increíble. ¿Paraguaya? Sí, soy paraguaya. Sí, bueno. Y decime, ¿qué más te puede gustar, por ejemplo, de un buque, de una barcaza? ¿Qué te puede gustar? Realmente yo vine de acompañante, no soy nada de este rubro, soy médica, entonces no podría responder esa pregunta. ¿De medicina tú? Soy de medicina. ¿De qué área? Soy en la parte de medicina estética ahora. Medicina estética, Sí. qué bueno. ¿Te acompaña quién? Mi amiga que es la parte de medicina también. Doctora también, de que sos Clínica. Clínica, sos. Sí. ¿Y te acompaña? Miriam. Escuchame una cosa. Miriam sí entiende. Más o menos. ¿Vos entendés? Decime. Contame. No, y estamos todos acá en logística de mar, digamos, o río, lo que sea. Esto me estaba contando el señor, es la especialidad de la empresa que son de... Sí, somos una empresa uruguaya que tenemos nuestra filial acá en Paraguay. Nos dedicamos a vender, a importar, mejor dicho, para venta local de repuestos para máquinas pesadas. Traemos también la grúa, el tema de los proyectos, la asistencia postventa. Hace 4 años que estamos en Paraguay y nuestro tercer año acá en la nave GTEC. Gracias. Nada. Gracias. Escucharon ustedes, Tradición, empresa que sí están ya afianzados, porque escucharon ustedes que aquel señor que digo está 180 años que viene produciendo, trabajando, que viene la tradición de su abuelo, y acá es un par de años. Justamente, vamos a ver, me voy a acercar acá también donde va pintura, estoy viendo acá. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
¿Tu nombre? Jennifer Contreras. Jen Contreras en Instagram. Tu grupo se llama Sole. Sí. Decime, ¿quién me va a informar? Pinturas para barco. Pintura para barco. ¿Eres gerente? Bueno, Sole, a ver, ¿qué tal? Permiso, estamos en vivo para todo el mundo. La señorita me está diciendo que pintura para barco. Cuénteme la pintura, ¿dónde se fabrica? Se fabrica acá en Paraguay. En Paraguay. Y dígame, ¿me puede decir cuáles son los ingredientes de la pintura que se utiliza? En realidad, ingredientes son resina y resina epóxica principalmente, la que se utiliza para barco. Dígame, ¿le acompaña en esta oportunidad? Cristian Santa Cruz, Walter Aguilar. Todo el tema de la pintura, todos están, los tres están en el área de la producción, o uno es el químico. Nosotros estamos más bien en la parte de venta, él es químico. Él es químico. Sí. Hábleme un poquito del tipo. Del tipo de pintura. Y es un tipo de pintura de alto performance, de alto rendimiento, el cual se utiliza, y tiene también certificaciones, ¿verdad? Lo cual lo habilita para soportar inmersión, lo habilita para tener certificaciones la International Maritime Organization, ¿verdad? Lo cual lo permite pintar barcos que navegan, ¿verdad? En agua, tanto de río como de mar. Decime una cosa, ¿cómo se pinta un buque o una barcaza? ¿Qué tipo de soplete, qué tipo de presión? Bueno, normalmente utilizan equipos de tipo airless, ¿verdad? Con una presión aproximadamente 3.000 psi, 3.000 a 3.200 psi, con boquillas específicas para epoxi, para fondos epóxicos. Y los epóxicos se pueden utilizar tanto internamente en la barcaza como también externamente. Y funciona tanto como protección para la barcaza como acabado. Decime, ¿cuál es el tono que es más utilizado así para los buques, la barcaza? El gris es prácticamente el universal. Porque mantiene mejor el material No, sino que más bien por una elección de los armadores, de los clientes. Es el gris. Qué bueno. Gracias. Ya no así. Entonces, el tipo de presión que puede tener un soplete. Pero estamos hablando de esos sopletes donde van a utilizar para pintar un buque. Esos buques de 500 metros miren, acá sí que esto es una... acá no hay paraguas, acá hay barquitos, esos barquitos de papeles son, qué lindo, pero fíjense, son barquitos, HC Grupo, permiso, estamos en vivo para todo el mundo a través de Marandú Digital. ¿Cómo estamos? Todo bien, HC Grupo, contame algo de la empresa. Bueno, HC Grupo es una empresa fundada en Estados Unidos, con base en Estados Unidos y España, que representamos marcas de Estados Unidos y Europa para el sector latinoamericano. Las principales marcas, Ascue, Vulcan, Gefico y Desdegasa. Qué bueno, excelente. ¿Te acompaña en esa oportunidad? Alex Cándano, de Talleres Cándano de España, y un gran amigo de la casa de Barcila, el señor Alan Delgado. Qué bueno. Y decime una cosa, la parte creativa del techo que tenés, porque bueno, es la primera que veo. Es un diseño del arquitecto Manuel Clavel, de Claveles Arquitectos, y está basado en hacer esto y luego hacer una donación a una fundación local para crear awareness, para que la gente sepa de la fundación. O sea, el público va a ser obsequiado con uno de esos y tiene que donar algún importe. No, para nada. Nosotros hacemos los barquitos, usamos alguna asociación para que haga el plegado y le hacemos una donación a las personas. Al final de la feria, el último día de la feria, las personas que vienen y se acercan y quieren llevarse un barquito de regreso, a casa se los obsequiamos. 1, 2, 3 de octubre. Mañana entonces, ¿hasta qué hora? Mañana estamos hasta las 9 de la noche, ¿correcto? Sí, mañana hasta las 9 de la noche. Bueno, gracias. Barquitos acá, barquitos de papel que son buenísimos. A mí me encanta, una creatividad buenísima porque de repente vos ves una cantidad de metales por barcos, buques, y acá tenés esto que
¿Quién no tuvo el barquito, ¿verdad?, de papel para jugar? Como aquel avioncito de papel que uno tiraba. Acá este es un barquito de papel. Y acá, Grupo Quimiguay. Gracias, Copevino. Estamos en vivo para todo el mundo. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿De dónde? ¿Quién me va a hablar de la empresa? Mucho gusto, mi nombre es Martín, jefe comercial del Grupo Quimiguay. Estamos acá en la Navellistic, primer año de nuestra presentación, presentando el buque Marpor que ven ahí. ¿Este buque qué? Es un buque tanque. Buque tanque. Cuando decís buque tanque, ¿puede llevar petróleo todo? ¿O qué tipo producto de...? terminado, básicamente. Producto para reabastecer. Combustible, gasolina. Sí, acá tenemos al capitán del Marpor. ¿Él es el capitán? Él es el capitán. No, ¿sabes qué? Pero ¿cómo te va a reconocer uno si no tenés tu uniforme de marino? De marino. Contame, ¿qué te gusta o cuando navegás, qué más te gusta? Yo no soy el capitán que maneja el buque, estoy a cargo del proyecto. Contame. Lo que más nos gusta a nosotros es poder satisfacer a los clientes. Totalmente. Un proyecto de eso, ¿cuánto tiempo? Lleva muchos años. 5 o 6 años, más de $2 millones, o sea, son inversiones importantes. Muy importantes. ¿Te acompaña el señor? Me acompaña el señor Facundo Sazones, gerente de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de nuestra empresa. Y también invitados, somos invitados del Grupo Quimiguay, invitados de Argentina. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. ¿Querés comprarte uno de estos buques? Me gustaría. Uno medio, nada. Buenísimo, no. Me refiero al marketing que tiene el mar y todo eso. Genial, ok. Gracias. Muchísimas gracias. Qué bueno. Para combustible. Esperamos un ratito. ¿Ya te vas? Bueno. Estaba refiriéndome así también. MSHS Paraguay. Esto en aquella época se llamaba producción de ¿cómo era? Materiales pesados, se utilizaba antes pesado. Producción de ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va? HC Paraguay. Cuénteme algo de la empresa. Hoy, ¿qué es? Ele habla espanhol, habla português e habla inglês. Você fala português? Falo. Então, fale pra gente. Vamos lá. Estamos em vivo, ao vivo pra todo mundo aí. Pelo amor de Deus, não faz isso não. Sim, senhor. Bem-vindo aqui à feira. Fala pra mim como trabalha a sua empresa. A nossa empresa trabalha com prestação de serviço de manutenção em embarcações e motores de qualquer potência, de alta e média rotação, fazendo a recuperação dos motores, fornecimento de peças e serviço a bordo em horários inclusive de emergência. Emergência? Em horário de emergência? Em horário de emergência. Que bueno. Temos experiência na área de offshore no Brasil, na parte de petróleo, então venho trazer a mesma experiência para o Paraguai. Você é paulista, carioca? Sou carioca. Você é carioca? Sim, falso, mas sou. De Río Janeiro. Sí, de Río Janeiro. De Río Janeiro, pero escúchame, yo asistí una vez a Rolling Stones. Assistiu, tem bom gosto, tem bom gosto. Asistí a Rolling Stones, pero cuando vino de soporte Bob Dylan. Eso fue en San Paulo, allá por el 90 y algo. Tá vendo? Já tem tempo, tá precisando voltar ao Rio. Ok. ¿Y sabe qué? Seguí até Maceió. Você conhece Maceió? Sim, eu já morei, trabalhei lá. Você morou? Já trabalhei na Caju, já trabalhei no Brasil inteiro, conheço o Brasil inteiro. Você conhece, claro, navegante, todo eso. Todo, buenísimo. Excelente, excelente. Obrigado. Muito obrigado ao senhor pela atenção, por favor. Ok. Bueno, así escucharon al señor de Brasil. Y acá, vean. Acá también. ¿Qué tal? Muy buenas noches, señor. Buenas noches, señor. ¿Está de ¿Cómo visita está? o de la empresa? No, estamos aquí en Expositor. Nosotros hacemos ingeniería, inspecciones, consultoría naval. Presencia global se llama la empresa. Estamos aperturando oficinas ahora en Paraguay. Tenemos 20 oficinas a nivel internacional. Estamos en 15 países y
justamente ahora con este evento estamos inaugurando oficinas en Paraguay. ¿Están inaugurando hoy? Hoy sí. Ayer, ayer 1 de octubre fue la apertura. Tenemos oficinas en América, tenemos solo en Miami, Panamá y ahora Lagos, Capala, y ahora en pleno corazón de América Dubái, del Sur, Paraguay. Beirut. Qué bueno. Pero también, entonces, esto continúa hasta mañana. Sí, señor. ¿Por qué no le invita al próximo visitante a disfrutar un poquito del show? Bueno, invitamos al stand 38 a que nos visite en esta 11ª edición de Navellistic, donde encontrará todo lo mejor de la industria naval acá en Paraguay, un sector en pleno desarrollo, un sector bastante pujante y que con esta feria nos reúne a todos los protagonistas. Le invitamos mañana a su asistencia acá. Gracias, señor, por la atención. Bueno, ustedes escucharon, están inaugurando de Paraguay una empresa que está en Paraguay ya arrancando con esa luz, con ese potencial que viene. Me estoy acercando a Guzmi. Vamos a ver, 50 años en el mercado. Muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en vivo para todo el mundo a través de Marandú Digital. ¿Quién me va a detallar la empresa? Sí, nosotros somos de la empresa M Rodamientos. Nosotros somos proveedor de todas las industrias. Proveemos a todo lo que es naviera también, por eso hoy estamos aquí con el producto de la marca Gumi. También nos representa aquí el señor Pablo. Y esto de la línea acoples y embragues. Bueno, te acompaña la señorita Nina Buena y la señora Maribel Martín. Maribel, escúchame, ¿y qué te gusta a vos de las negociaciones que tiene tu empresa? Estamos haciendo muy buenas negociaciones, estamos hablando con nuestros clientes, estamos hablando con toda la gente que en realidad conocemos, unas que conocemos y otras que estamos conociendo. En realidad es una muy buena manera de contactar con ellos. Okay. Muchísimas gracias por la atención. No, muchas gracias a usted. ¿Hasta mañana a qué hora? Desde las 15 hasta las 21. Y decime, ¿qué lo hago si Y a las 21 horas tenemos sorteo. A las 21 contame. A las 21 tenemos un sorteo que acá le vamos a mandar su teléfono. Entonces, esté o no esté presente, si sale su nombre, le estamos haciendo un mensajito. Escucharon ustedes, vengan mañana hasta las 21 horas. Gracias, lo esperamos. ¿Cuáles son los premios? Tenemos varios premios, en realidad son premios sorpresas. Ah, bueno, perfecto, buenísimo. Gracias. Gracias, excelente. Acá también compartiendo las señoras sobre los caballeros que están conversando, pasando de esta manera también en este evento, uno de los mejores eventos. EcoCert. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Permiso. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, todo bien. Cuénteme de la empresa, por favor. EcoCert, perdón. EcoCert, DHSH. ¿Qué más? De Grupo Empresa, DHSH, Santa Fe Aceites, EcoCert. Hay un tono familiar entre ustedes. Somos santafesinos, somos argentinos. Pero ¿qué? ¿Vos sos el hermano? Yo soy hermano de ella, sí. Vos sos el hermano de ella. ¿Y hace cuánto que estás trabajando así en el tema de la propuesta? Hace 10 años que estamos así, en el grupo 10 años. Yo soy el papá. Ah, sí. Es el creador, sí. Un grupo de hermanos y familiar. Vos sabés que las más grandes empresas surgieron así familiares. No sé, por decirlo así, McDonald's y otros empleados, Mitsubishi, tienen de tradición familiar. Y ellos están siguiendo también eso. ¿Por qué? Porque esa es la fortaleza que tiene el ser humano, la luz, la familia. ¿Y qué tal? ¿Y tu nombre? Decime, ¿qué más te gusta hacer así cuando trabajas? ¿Qué más me voy a hacer? Aparte de trabajar. No, dentro del trabajo, dentro de tu rubro. Y es un rubro bastante amplio, o sea, tenés un montón de cosas. El grupo de... Bueno, así en Argentina y Paraguay, ¿cómo? Argentina es un país que tiene para desarrollar mucho todavía. Paraguay nos sentimos muy
cómodo. Queremos invertir aquí y hacer un trabajo que hacemos allá y nos damos. Nosotros hacemos mucho reciclado de aceite vegetal, aceite usado de cocina, que termina en biocombustible, nafta de residuos. Nos gusta transformar los residuos en productos. Son empresas totalmente sustentables, o sea, la base de todo es la sustentabilidad. Es como todos los productos que tenemos. Cuidar el medio ambiente, sería. Bueno, dígame un personaje, por los personajes son de verdad, son verdaderos, de Argentina. Cuénteme, ¿quién le gusta más? Fito Páez, Charly García. Charly García, puede ser, Charly García. Sí, yo voy en tren, en avión. Bueno, genial, buenísimo. Gracias por la atención. De nada. Buenísimo. De Argentina, del grupo familiar que viene de Argentina, elaborando todo el proyecto. Bueno, genial, excelente, como mencionado. Voy a tratar de acercarme hacia otro sector. Estuve por acá, bueno, estuve conversando también con... Ahí, acá, sacate. Ahí, pero ponete vos acá. Mirá, estamos en... Él está haciendo... ¿Tu nombre? Tatiana. Tatiana. Estamos en vivo para todo el mundo. ¿Qué te parece este evento? Muy bien, está muy bien. ¿Qué te puede gustar más? ¿Un buque, una barcaza, un bote, un yate? ¿Qué te puede gustar más? Ya que estamos hablando. Porque este es el astillero, la barca del pescador. Un yate. Un yate. Sí, gracias. está súper bien. Gracias por la atención, gracias. Buenísimo, excelente. Acá, y entonces, y acá sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Llamada Ingeniería. Llamada Ingeniería. ¿De dónde? ¿De qué país? Chile. Chile. ¿Vos sos chilena? No, yo soy paraguaya. Ah, vos sos paraguaya. Paraguaya, sí. Qué bueno. Contame algo de la empresa o presentame quién me va a informar. ¿Quién me puede informar? A ver. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Contame de la empresa. Bueno, nosotros somos una empresa chileno-paraguaya que nos dedicamos al mantenimiento predictivo de las embarcaciones y además nos dedicamos al desarrollo de plataformas web de gestión para empresas personalizadas. Plataformas web. Además de eso, dentro de lo que es monitoreo, tenemos el monitoreo continuo, que es a través de sensores. Sensorizamos la embarcación y luego medimos distintos aspectos de la línea de propulsión y también monitoreamos ya estacionariamente la maquinaria auxiliar de las embarcaciones. Y bueno, nuestra área de negocio, que es el diseño personalizado de plataformas, desarrollamos plataformas para recursos humanos, plataformas para la misma mantenimiento predictivo, plataformas para el área de seguridad, plataformas para básicamente lo que necesite la persona en la empresa, gestión de activos. Y es diseñado a la cultura empresarial, o sea, lo hacemos de acuerdo a lo que ellos quieren. ¿Y te acompaña quién acá? Bueno, acá me acompaña mi compañero, que es el encargado del mantenimiento y el monitor, Reni, que se quiere presentar. Contame. Tenemos ya más de 12 años aquí en Paraguay. 12 años. Antes que nosotros ingresáramos a la empresa ya estuvieron mucho tiempo en Paraguay y estamos en esta feria dispuestos a aclarar cualquier duda que el cliente quiera tener y los invitamos a venir a Navelliti para que compartamos y conozcamos más de nosotros también. Bueno, hasta mañana, ¿a qué hora? Bueno, mañana desde las 3 de la tarde nos encontramos acá en el stand de 8, Camar Ingeniería, para que nos pasen a visitar, a compartir algo y a saber y a conocernos, lo que nosotros hacemos y cómo nos podemos
ayuda. Decime, allá vio una foto de un pequeño buque, digamos así. ¿Sí? Bueno, comentarles que también estamos en colaboración con ASENAP, que es un astillero chileno ubicado en la localidad de Valdivia. Si me podemos acercar por allá. Bueno, ellos crean embarcaciones y acá, si quiere conversar con el representante, está acá para que vea. A ver, presénteme. A ver, si nos puede hablar de su empresa un poco, a qué se dedica. Yo estaba viendo acá, ¿es un crucero o qué tipo de nave? Así es, nosotros nos dedicamos a hacer todo tipo de naves con alto nivel de ingeniería. Somos un astillero que está ubicado en Valdivia, Chile, a 2 horas y media de vuelo acá directo, y hacemos distintos tipos de naves. La razón que estamos acá es porque nosotros construimos remolcadores, tanto de puerto como de tiro, como también empujadores. Qué bueno, yo haría uno más o menos como aquel. ¿Perdón? Yo haría algo similar como aquel. Claro. Para Paraguay. Exacto. O sea, para un marketing por las aguas, por el río Paraguay. Eso es nuestro objetivo, de poder... Yo haría uno que vaya a Concepción, que vaya a varios puntos importantes y que de repente, ya que estamos en marketing, si llega a ser tu cumpleaños, festejarlo ahí, si va en el trayecto. Claro. ¿Qué te parece? Así es. Estaría bueno, hay que potenciar también el turismo, ¿no? Claro. Es una vía importante también que se puede explotar. Qué bueno, genial. Así es. Gracias. Lo esperamos, ¿ah? Lo esperamos. Cómo no, perfecto. Bueno, yo me estaba refiriendo a este buque, a esta nave. Esto es, miren, hasta tiene servicio. Yo me estaba refiriendo a esto. Yo haría uno igual, ya que vamos al marketing. Porque, como está diciendo el señor, no todo es llevar buques, combustible, petróleo, sino que marketing. Y haría uno de estos. Para las aguas del río Paraguay, marketing, turismo nacional, Isla Concepción, otros puntos, y donde el trayecto, antes había estado de Cuñata, y no sé si continúa aún en Paraguay, digamos, funcionando eso, pero haría uno de estos, con un servicio que de repente se puede festejar un aniversario, por ejemplo. ¿O qué te parece? Vos de repente vos te vas a participar de un casamiento en Concepción, en algún punto de otra ciudad de Paraguay, y le llevas a todos los parientes y los invitados de repente para que participen ahí en la ciudad ese evento tan importante que es el matrimonio nupcial. No es el tema casarse, se casó ya, no, matrimonio nupcial. Y puede ser una de estas. Bueno, genial. Es amplísimo acá lo que se puede realizar. ¿Por qué? Porque es Navigestic. Varios países, y acá sí están estos grandes empresarios, grandes productores, grandes astilleros que ustedes están viendo. Miren, acá está otro tipo de reflector, miren, ¿de acuerdo? Esto se utilizaba en otras partes también, el que estábamos utilizando. ¿Qué tal? Muy buenas noches, estamos en vivo. Estamos en vivo para todo el mundo. Hacia allá tenían un reflector LED, algo así. Bueno, ¿y este qué tipo de reflector es? Bueno, entonces vamos a conocer el tipo de... Esto se va moviendo hacia arriba. A ver cómo aquel otro que vimos tenía otra vez una cantidad de pequeños reflectores adentro, pero este no, este es entero que va de esta manera y que tiene debe tener, no sé, el otro tenía 3.000 metros de llegada, podía llegar a 3.000 metros. Este habríamos de conversar también. Y hay otros factores, hay luces que contienen o que son señaleros, brújulas, en fin, son varios tipos, ¿verdad? Y este evento continúa de esta manera. 1, 2, 3 de octubre, donde se está realizando acá el paseo, en el Hotel Paseo La Galería, salón de convenciones de La Galería. Acá donde estábamos viendo en Shell, estábamos viendo acá, en Shell estábamos viendo que compartiendo en su stand, compartiendo en el stand
tienen la bandera Paraguay, Uruguay, Argentina. Así que compartimos con sus invitados. Excelente. Bueno, ese es un circuito importante. Al otro lado está una parte donde van a los salones donde se realizan las charlas. Las charlas están hechas en horarios muy importantes donde pueden venir. Yo ingresé por acá por esto, ¿okay? Por este espacio, y están allá, en ese espacio. Hay charlas, o bueno, si prefieren entonces son conferencias que pueden venir a participar acá y asistir y ver cómo se actualiza esta industria, que son muy importantes. Qué buena onda. Es una elevación compartir con todos ustedes en vivo para todo el mundo, Vicente Galeano Venegas.